Hola, hola, amantes del romance. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un buen maratón de historias que les tocarán el corazón. Sean bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, me llamo y me dedico a explorar el maravilloso mundo del cine y la televisión, especialmente cuando se trata de romance, drama, comedia romántica, todo lo que nos haga suspirar. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que me emociona muchísimo, las 10 series románticas que, según mi humilde opinión, van a arrasar en 2025. He estado investigando, leyendo rumores, viendo trailers, contactando a mis fuentes dentro de la industria, y recopilando todo para armarles esta lista que, créanme, no se pueden perder. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, y abróchense los cinturones, porque vamos a embarcarnos en un viaje lleno de amor, drama, risas y quizás, alguna que otra lágrima. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas conmigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Empezamos esta lista con una serie que me tiene particularmente emocionada. Se llama Bajo el cielo de Roma, y es una producción italiana que promete ser una explosión de pasión y secretos. La trama gira en torno a dos familias rivales de la alta sociedad romana, los Orsini y los Visconti, cuyos destinos se entrelazan cuando sus hijos, Isabella Orsini y Alessandro Visconti, se enamoran perdidamente. Imaginen, palacios antiguos, paisajes impresionantes, intrigas familiares que se remontan a generaciones, secretos oscuros guardados durante décadas, y un amor prohibido que desafía todas las reglas y las expectativas sociales. La estética es impecable, con una fotografía que captura la esencia de Roma de una manera que te deja sin aliento. La música, compuesta por el maestro Ennio Morricone Jr., te transporta directamente a Italia, con melodías apasionadas y melancólicas que resaltan la intensidad de las emociones. Las actuaciones son de primer nivel, con Giulia y Riccardo mostrando una química electrizante en pantalla. Esta serie, que se estrenará a principios de 2025 en Prime Video Italia, tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico moderno del romance. Prepárense para enamorarse de Roma, de sus protagonistas y de la complejidad de sus relaciones. Además, la serie explorará temas como el clasismo, la corrupción y la búsqueda de la identidad en un mundo lleno de apariencias. No se la pierdan. En segundo lugar, tenemos una serie que combina el romance con la ciencia ficción de una manera que me parece súper original. Se llama Ecos del futuro y está ambientada en el año 2077, en un mundo distópico regido por la corporación omnisciente, donde las emociones son controladas y reguladas por el gobierno mediante implantes neuronales. Los protagonistas, Anja Petrova y Kaito, son dos jóvenes que, a pesar de vivir en este mundo opresivo, descubren una forma clandestina de conectar a través de sueños compartidos, gracias a un fallo en el sistema de vigilancia emocional. En estos sueños pueden experimentar el amor, la libertad y la individualidad que les son negados en la realidad. La premisa es fascinante y recuerda un poco a Black Mirror, pero con un enfoque más romántico. La ambientación es visualmente impactante, con una estética cyberpunk que combina elementos futuristas con toques retro. La química entre los protagonistas es palpable, y su romance prohibido se convierte en un acto de rebeldía contra el sistema. Ecos del futuro explora temas profundos como la identidad, la libertad, el control mental y el poder del amor para trascender las barreras más difíciles. Además, la serie plantea preguntas importantes sobre el futuro de la humanidad y el precio que estamos dispuestos a pagar por la seguridad. Si les gustan las historias que te hacen pensar y sentir al mismo tiempo, esta es para ustedes. Se estrenará en Netflix a mediados de 2025. La tercera serie en mi lista es una comedia romántica que me hizo reír a carcajadas desde el primer tráiler. Se llama Vecinos con suerte y trata sobre dos vecinos, Sofía García y Mateo Rodríguez, que viven en un edificio de apartamentos en Buenos Aires y que tienen en común una cosa: muy mala suerte en el amor. Sofía, una diseñadora gráfica independiente, siempre atrae a los chicos equivocados, mientras que Mateo, un músico bohemio, parece estar destinado a ser el mejor amigo de todas las chicas que conoce. Hartos de sus fracasos amorosos, ambos deciden hacer un pacto, ayudarse mutuamente a encontrar pareja. Pero, como se imaginarán, las cosas no salen exactamente como planean.
La serie está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y personajes entrañables, como la vecina chismosa, el portero metiche y la mejor amiga consejera. Es perfecta para ver un domingo por la tarde, acurrucados en el sofá con una manta y una buena taza de chocolate caliente, y olvidarse de los problemas del mundo. Además, la relación de amor-odio entre los protagonistas es absolutamente adorable, y te hará preguntarte si el amor verdadero siempre está más cerca de lo que creemos. Prepárense para reír a mandíbula batiente con Vecinos con suerte. Se estrena en Hulu a finales de 2024. Continuamos con una serie dramática que me llegó al corazón. Se llama El Jardín de los Recuerdos, y está ambientada en un pequeño pueblo costero en la Bretaña francesa, llamado Saint-Malo. La historia sigue a Camille Dubois, una joven artista que regresa a su pueblo natal después de la repentina y trágica muerte de su abuela, la matriarca de la familia, y descubre un viejo diario que revela secretos ocultos sobre su familia y su pasado, incluyendo un romance prohibido que marcó la vida de su abuela. En el camino conoce a Jean Legal, un pescador local, un hombre taciturno y misterioso, pero con un gran corazón, que la ayuda a reconstruir su historia, a conectar con sus raíces y a encontrar el amor en el lugar más inesperado. El Jardín de los Recuerdos es una serie conmovedora y poética que explora temas profundos como el duelo, la memoria, la familia, el perdón y la importancia de las raíces. La fotografía es preciosa, capturando la belleza salvaje de la costa bretona y la melancolía del pueblo. La música, compuesta por un artista local, es emotiva y evocadora, resaltando la atmósfera nostálgica de la serie. Las actuaciones son impecables, con Clemence y Matthias transmitiendo una gran química y una vulnerabilidad conmovedora. Si buscan una historia que les haga reflexionar sobre la vida, el amor y el legado familiar, y que les toque el alma, esta es una excelente opción. Se estrena en HBO Max a principios de 2025. Preparen los pañuelos. En el quinto puesto, tenemos una serie histórica que me transportó a otra época. Se llama La Dama de la Seda, y está ambientada en la China del siglo XVIII, durante el reinado del emperador Qianlong de la dinastía Qin. La serie narra la historia de Lin Mei, una joven noble, hija de un general injustamente acusado de traición y ejecutado, que se disfraza de hombre, adoptando el nombre de Lin Feng, para poder ingresar a la corte imperial como aprendiz de tejedor de seda, con el objetivo de investigar la verdad sobre la muerte de su padre y vengar su nombre. Allí conoce al príncipe heredero Zhao Jin, un hombre misterioso y carismático que se siente atraído por su valentía, su inteligencia y su talento para la seda. La Dama de la Seda es una serie visualmente deslumbrante con vestuarios increíbles, recreados con meticuloso detalle histórico, paisajes impresionantes que muestran la belleza de la China antigua, y una trama llena de intrigas palaciegas, conspiraciones políticas, traiciones, romance prohibido y escenas de acción emocionantes. Si les gustan las historias épicas, las heroínas fuertes, los dramas históricos y el romance con un toque de misterio, esta es una serie que no se pueden perder. Se estrena en Disney y a mediados de 2025. Prepárense para un viaje al corazón de la China imperial. Llegamos a la mitad de nuestra lista con una serie que combina el romance con el misterio de una manera muy intrigante. Se llama Sombras del pasado, y está ambientada en la ficticia ciudad costera de Avonwood, en la costa de Oregón, un lugar envuelto en niebla, secretos y leyendas oscuras. La historia sigue a la detective Sarah Walker, una mujer atormentada por su pasado, que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia para investigar la misteriosa desaparición de su hermana menor, Emily. En el camino se reencuentra con su antiguo amor de la infancia, Daniel Hayes, el sheriff local, que ahora es el principal sospechoso del caso. Sombras del pasado es una serie adictiva y atmosférica, con giros inesperados que te mantendrán enganchado desde el primer episodio. La serie explora temas como la culpa, la redención, los secretos familiares y la obsesión. Los personajes son complejos y atormentados, y la atmósfera de suspense te mantiene en vilo hasta el final. Además, la tensión romántica entre Sarah y Daniel es palpable desde el primer episodio, pero su relación está marcada por la desconfianza y los secretos del pasado. Si les gustan las historias que te hacen pensar, te mantienen al borde del asiento y te hacen cuestionar todo lo que crees saber, esta es para ustedes. Se estrena en Paramount y a principios de 2025. No se confíen de nadie. En el séptimo puesto, tenemos una serie juvenil que me hizo recordar mis tiempos de instituto. Se llama Primer Amor y está ambientada en la Northwood High School, una escuela secundaria en un suburbio de California,
donde un grupo de adolescentes experimenta los altibajos del primer amor, la amistad, el autodescubrimiento, la presión social y los desafíos de crecer en el mundo actual. La serie sigue a Maya Hernández y Liam O'Connell, dos estudiantes que se enamoran perdidamente, a pesar de provenir de mundos diferentes y tener personalidades opuestas. Maya es una chica inteligente y ambiciosa, que sueña con ir a la universidad y escapar de su pequeño pueblo, mientras que Liam es un chico popular y despreocupado, que vive el presente sin preocuparse por el futuro. Primer Amor es una serie fresca, divertida, honesta y realista, que refleja las inquietudes, los sueños, los miedos y las esperanzas de la juventud actual. La serie aborda temas como la identidad, la sexualidad, el bullying, la salud mental y la importancia de la amistad. Si buscan una historia que les haga sonreír, les recuerde los buenos tiempos y les haga sentir identificados con los personajes, esta es una excelente opción. Se estrena en Apple TV y a mediados de 2025. Prepárense para revivir su adolescencia. Continuamos con una serie que combina el romance con la aventura de una manera muy emocionante. Se llama El Tesoro Escondido y está ambientada en la paradisíaca isla de Palawan, en Filipinas, un lugar de playas de arena blanca, aguas cristalinas, selvas exuberantes y leyendas ancestrales. La serie narra la historia de Alex Reyes y Chloe Moreau, dos buscadores de tesoros, uno local y la otra extranjera, que se unen a regañadientes para encontrar una legendaria reliquia, un antiguo collar de perlas, que se dice que está escondida en la isla y que posee un gran poder. En el camino tendrán que enfrentarse a peligrosos rivales, un grupo de mercenarios sin escrúpulos, superar obstáculos inesperados, como tormentas tropicales, trampas antiguas y animales salvajes y, por supuesto, enamorarse, a pesar de sus diferencias culturales y sus pasados complicados. El Tesoro Escondido es una serie llena de acción, aventura, romance, misterio y exotismo, con paisajes espectaculares, escenas de acción emocionantes y una trama que te atrapa desde el primer minuto. Si les gustan las historias que te hacen soñar con viajar, descubrir nuevos mundos y vivir aventuras increíbles, esta es una serie que no se pueden perder. Se estrena en Netflix a finales de 2025. Preparen sus maletas y su espíritu aventurero. En el 9º puesto, tenemos una serie que me hizo reflexionar sobre el significado del amor verdadero. Se llama Cartas al Cielo, y está ambientada en la vibrante y cosmopolita ciudad de Nueva York. La serie sigue a Olivia Moore, una escritora de novelas románticas que sufre de bloqueo creativo y que ha perdido la fe en el amor, después de una dolorosa ruptura. Un día Olivia recibe una misteriosa carta anónima de un admirador secreto que le declara su amor de una manera sincera y conmovedora. Intrigada, Olivia decide investigar quién es el remitente de la carta, embarcándose en una búsqueda que la lleva a descubrir una red de personas que se comunican a través de cartas anónimas, dejadas en lugares públicos, para expresar sus sentimientos más profundos, sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. En el camino, Olivia conoce a Ethan Carter, un hombre que le enseña a abrir su corazón de nuevo, a creer en el poder del amor y a encontrar la inspiración para volver a escribir. Cartas al Cielo es una serie emotiva, inspiradora y romántica, que te invita a reflexionar sobre el valor de la comunicación, la importancia de expresar tus sentimientos y la belleza de las conexiones humanas. Se estrena en Amazon Prime Video a mediados de 2025. Preparen sus bolígrafos y sus corazones. Finalmente cerramos nuestra lista con una serie que me hizo reír y llorar a partes iguales. Se llama Un Giro Inesperado, y está ambientada en el pintoresco pueblo de Harmony Creek, en las montañas de Colorado. La serie narra la historia de Emma Baker y Noah Campbell, una pareja que está a punto de casarse y que ha planeado la boda perfecta, pero que en el camino a su despedida de solteros, sufren un trágico accidente automovilístico que cambia sus vidas para siempre. A partir de ese momento tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos, superar obstáculos inesperados, como lesiones físicas, traumas emocionales, problemas financieros y dudas sobre su futuro juntos, y descubrir el verdadero significado del amor, el compromiso, la resiliencia y la esperanza. Un Giro Inesperado es una serie conmovedora, realista y optimista, que te enseña que el amor puede superar cualquier adversidad, que la vida está llena de sorpresas, buenas y malas, y que lo más importante es tener a alguien a tu lado para afrontar lo que venga. Se estrena en NBC a principios de 2025. Preparen los pañuelos y su fe en el amor. Y ahí lo tienen, mis 10 series románticas imperdibles para 2025. Espero que les haya gustado mi selección y que se animen a ver alguna de estas series. Estoy segura de que les robarán el corazón, tal y como me lo robaron a mí.
Para resumir rápidamente, hemos viajado por Italia con Bajo el cielo de Roma, explorado el futuro con Ecos del futuro, reído con Vecinos con suerte, llorado con El jardín de los recuerdos, nos hemos adentrado en la historia con La dama de la seda, resuelto misterios con Sombras del pasado, recordado nuestra juventud con Primer amor, buscado tesoros con El tesoro escondido, reflexionado sobre el amor con Cartas al cielo, y aprendido a superar adversidades con Un giro inesperado. Un viaje completo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que el mundo del romance es vasto e infinito, así que siempre hay nuevas historias por descubrir. Además, no se olviden que estas son solo mis predicciones basadas en la información que tengo hasta ahora. ¿Quién sabe qué otras sorpresas nos depara el 2025? Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Tienen alguna otra serie romántica que me recomienden? ¿Qué otros géneros les gustaría que explorara en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus sugerencias me ayudan a crear contenido que les guste y que sea relevante para ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del romance, con sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, donde sea. Y por supuesto suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Subo contenido todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo para ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día lleno de amor. Adiós. Y recuerden, el amor está en todas partes, solo hay que saber dónde buscar. Hasta la próxima.